Doy gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de estar juntos nuevamente. Es una linda oportunidad porque estamos tratando el tema de la familia y creo que la familia es el punto central y focal de todas las cosas. Porque Dios decidió que toda la formación de los hijos está en manos de la familia. Toda la formación de las personas está en sus familias. Pero puede que su familia no los formen, sino los deformen. Y por esa razón estamos haciendo estos estudios, porque ha habido mucho daño en las familias. Por lo tanto, tenemos que hablar de restauración, de reconciliación. Y ciertamente en el programa anterior vimos algunos pasos importantes, prácticos, para poder restaurar nuestra vida cristiana, nuestra vida familiar, para poder restaurar aún, aunque lo estamos hablando en relación con la familia, eso aplica a cualquiera de nuestras relaciones, sean familiares, extrafamiliares, de trabajo, de iglesia, de donde sea. Los principios de Dios funcionan como Dios quiere. Hoy vamos a dar un paso más allá, y es que hay otra cosa que debemos saber como padres, y voy a referirme principalmente a los padres. Aunque nuestro tema general es el plan de Dios para la familia, hoy vamos a ver el tema instrucción y corrección. Instrucción y corrección. Lo estoy hablando porque es muy importante que nosotros veamos que el papel de los padres tiene que ser cumplido tal como Dios lo diseñó. Y no debemos temor de hacer las cosas correctas, aunque la sociedad no lo piense igual. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos una revelación de Dios. No es una revelación humana, no es una decisión de hombres, es la decisión de Dios. Y si Dios nos hizo a nosotros, entonces entendamos bien. Lo mejor que puede suceder para enseñarnos a ser padres es la palabra de Dios. Voy a leer un pasaje que seguramente todos ustedes conocen de memoria, pero no está de más leerlo. Dice: instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando ya sea viejo, no se apartará de él. Creo que este pasaje nos habla a nosotros de uno de los puntos más sobresalientes de nuestra tarea como padres. Creo que debemos darnos cuenta de que al considerar esto, cuando se forma un matrimonio, se forma no solamente con la idea de compartir la vida o encontrar cualquier otro tipo de agrado en formar un matrimonio, en formar una pareja, pero el matrimonio tiene como fundamento el hecho de instruir y corregir a los hijos. ¿Qué quiere decir esto? La instrucción y la corrección son básicas. No podemos nosotros caminar sin este entendimiento. Estamos seguros de que cuando empezamos a hablar de este tema, estamos hablando de un tema polémico. Porque hay algunos que no piensan que los padres tienen que tomar el cuidado de sus hijos, tanto la instrucción como la corrección. Miren, hay algo que debemos tener claro. El tema, tal como Dios nos lo enseña, en nuestra sociedad poco a poco se ha ido transformando en una cosa diferente. Déjenme tal vez tocar algún aspecto histórico. Más o menos a la altura de 1950 y para atrás, la educación de los hijos era casi militar. Los padres educaban a sus hijos militarmente. Déjenme compartir algo de mi propia experiencia. Yo no me podía presentar a la hora de comer con mis padres, no importa la edad que tenía, sino iba con corbata,
y con saco. No podíamos participar de eso si no íbamos bien vestidos. La segunda cosa que era vital eran los horarios. En mi casa, cuando yo era niño, a las 7 de la mañana era el desayuno, a las 12:30 el almuerzo, a las 6:30 la cena. El que no estaba a tiempo, fíjense, mi papá se paraba en la mesa, miraba su reloj. Cuando daba la hora, se sentaba. Si alguien no había llegado, ya no podía comer. La estructura fue muy fuerte. Y tenemos que admitir, dio una sociedad más responsable. Pero hoy tenemos el otro lado de la balanza, el otro lado del péndulo. En aquella época había una disciplina muy férrea. Ahora la disciplina se perdió. Ahora nos fuimos al otro extremo y la sociedad dice, no importa que coman cuando quieran, que hagan las cosas como quieran, si hacen su cama bueno, si se bañan bueno, si no, bueno. Yo simplemente miro que de repente estaba en un péndulo aquí y se fue hasta el otro lado, y en el otro lado lo que sucede es un libertinaje, que los jóvenes no tienen una dirección para su propia vida. El extremo de ese péndulo ha producido en la sociedad una sociedad permisiva. Fíjense ustedes que no solo es cuestión de la familia, se ha prohibido castigar a los maleantes, se arrancó la pena de muerte, se han quitado los castigos básicos. En algunas leyes se castiga a los padres que corrigen a sus hijos. Han dicho es que no se puede dañar la integridad y la libertad del niño. Son puras basuras y teorías que están sacando simplemente para mantener el control y el desorden social. Yo miro que cuando entramos a la Biblia, vamos a mirar el péndulo al centro, militarizado en un extremo, liberalizado en el otro. La Biblia está en un punto medio. Y yo creo que cuando entramos a eso, tenemos que darnos cuenta de algunas cosas que son sumamente importantes. Voy a utilizar dos palabras: instrucción y enseñanza en la familia. Y permítanme leerles un pequeño pasaje del libro de Proverbios, capítulo 1 y verso 8. Dice así: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre. Algunas versiones cambian un poquito esas palabras, pero déjenme quedarme con esas palabras básicas, porque están en la mayoría de versiones. Y déjenme explicar algo también con esto. ¿Qué significa instrucción y qué significa enseñanza? El diccionario de la Real Academia Española dice que la instrucción es el conjunto de reglas y advertencias con el fin de establecer una doctrina básica para comunicar una forma de comportarse dentro del hogar o dentro de cualquier lugar. Básicamente, la instrucción es establecer las normas para que nosotros aprendamos a vivir ordenada y disciplinadamente. Lo voy a explicar de esta manera. ¿Qué es lo que pasa con la instrucción? La instrucción establece principios. Voy a ejemplificarlo de esta manera. La responsabilidad del padre es dar la instrucción. ¿Cuál es la instrucción? Bueno, la instrucción es: nos vamos a levantar todos a las 6 de la mañana. Nos vamos a arreglar, nos vamos a bañar, el desayuno es a tal hora, establecemos eso.
establecemos un montón de normas. No se debe pelear en mesa, no se debe moverse de un lugar a otro sin avisar, no se levante de la mesa sin dar gracias. Hay una serie de normas que se establecen a través de la instrucción que hacen que los jóvenes, los niños, aprendan a tener cierto nivel de disciplina. Déjenme decirles, la disciplina es natural en el ser humano. Por ejemplo, los bebés recién nacidos, nadie les habla de horarios, pero regularmente tienen un ciclo en donde tienen que comer, tienen que mamar, y ellos van a llorar a determinado tiempo, cada 2 horas y media, cada 3 horas. Eso ya viene en su naturaleza, y nosotros tenemos que aprender que todo el proceso de desarrollo en nuestra vida está fundamentado en este principio. El Padre establece los principios. Entonces, creo que debemos ver esto porque aquí habla de la instrucción del Padre, pero también habla de la enseñanza de la madre. Déjenme tocar todavía algo en responsabilidad con el papá. El padre es responsable de establecer las normas de conducta en el hogar. Obviamente no solo. Como esposos son un equipo y tienen que establecer las normas porque es muy importante que los hijos sepan qué se espera de ellos. La instrucción no debe fallar ni debe faltar en la casa. Y vamos a ver más adelante cuán importante es esto que estoy diciendo. Como el padre es responsable directo de hacer esto, lo debe hacer en mutuo acuerdo con su esposa para que las cosas caminen bien. No puede suceder ni debe suceder que el padre diga una cosa y la madre diga otra cosa, porque eso lo que establece es un daño en los hijos. Y ellos son buenos para manipular a sus padres, y cuando el padre pone una norma y la mamá la rompe, entonces el niño empieza a manipularlos. Creo que es importante eso. Déjeme afirmar esto también. Las reglas que se establecen en el hogar deben ser claras y entendibles para los niños. Por ejemplo, no tocar una plancha, no tratar de alcanzar cosas en una estufa, no salirse a la calle solos. Hay un sinnúmero de cosas que deben ocurrir. Y estas normas son normas básicas. Número 1, para establecer un orden en la vida de los niños. Y número 2, para su bienestar o beneficio. Ellos se verán beneficiados con eso. El segundo aspecto de esto es la enseñanza. Y de acuerdo al libro de Proverbios es la tarea de la mamá. La tarea de la mamá consiste en enseñar a los hijos o explicar la instrucción para que los niños lo aprendan, actúen de acuerdo a esta instrucción y la pongan a funcionar en su vida. Yo creo que es muy importante que nosotros notemos esto por una sencilla razón. La madre es la que tiene más contacto con los hijos. Así que ella tiene que darse cuenta de que toda instrucción a sus hijos tiene que ser antes bien explicada y bien entendida por ellos. Si los hijos saben cómo funciona la norma o la instrucción en el hogar, entonces para ellos va a ser claro y se les tendrá que explicar que es para su bien, no es para hacerles daño ni para herirlos. También la esposa es responsable de educar al niño en la instrucción paterna y lo hará de acuerdo con su esposo, de acuerdo con ellos, supervisando así cómo funcionan los hijos. La enseñanza de la madre a sus hijos debe ser muy bien explicada
debe ser llena de amor. Los hijos deben comprender que es por amor que se ponen estas normas y deben aprenderlo todo porque deben estar claros que es para su bien. Si nosotros no lo vemos así, entonces los niños se van a rebelar mucho y la enseñanza en última instancia va a ser vana. La Biblia nos dice estas palabras en Efesios 6, 1 al 3. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. Quiero afirmar esto porque es curioso cuando Pablo enseña esto, todo lo ha tomado del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. Se trata del quinto mandamiento. Pero Pablo lo trae y nos dice algo fundamental a nosotros. Y esto fundamental debemos conocerlo bien. ¿Por qué los hijos tienen que obedecer a los padres? He aprendido algo a través de los años y creo que esto es una joya para todos nosotros. Si uno quiere aprender algo, lo primero que tiene que hacer es sujetarse al que le enseña. Fíjense ustedes que si uno entra a una clase y dice a mí este maestro me cae mal y no le voy a poner atención, pues el que va a salir fastidiado no es el maestro, es el alumno que no quiso estudiar. Uno tiene que aprender a obedecer. Me pusieron un maestro, tengo que atenderlo. Pero Dios me puso a mis padres y tengo que obedecerlos. ¿Por qué razón? Porque si no lo hago, va en contra mía. Es como que si yo estuviera dando patadas, pero contra mí mismo. O como dijo Pablo en relación, o Dios a Pablo en relación con perseguir a la iglesia, estás dándole patadas a la puya, a la lanza, a la punta afilada. Básicamente eso ocurre muchas veces porque cuando nosotros no nos sujetamos no aprendemos. Y una de las cosas que tenemos que aprender como hijos es obedecer a nuestros padres. ¿Por qué? Porque así nosotros vamos creciendo, vamos desarrollándonos y vamos fortaleciendo en nuestra vida. Yo creo que es importante que nosotros miremos eso porque los padres tienen una responsabilidad. Número 1, establecer las normas de conducta en la casa. Y número 2, enseñarlas bien a los hijos. Cuando los hijos aprenden, entonces aprenden a vivirlas. Y si saben que es por amor, que si es por cuidado, es por mejorar su vida, entonces los hijos van a respetar eso. Pero en el otro lado, en el lado opuesto, los hijos tienen una responsabilidad y es obedecer a sus padres. Obedecer. ¿Por qué? Porque no van a aprender todas las normas que los padres den si ellos se rebelan contra sus padres y no les quieren hacer caso. Esto nos lleva a nosotros a afirmar 3 aspectos básicos que deben ocurrir en la familia y en su funcionamiento diario. Déjenme ponerlo así como un resumen de lo que estamos hablando. En primer lugar, el padre, apoyado por la madre, establece las reglas de vida familiar. Esto es instrucción. Número 2, la madre debe enseñar a sus hijos de acuerdo a la instrucción que se les ha dado. Y tercero, los hijos son responsables de obedecer. Si nosotros no seguimos esa triple acción, el resultado va a ser negativo. No vamos a lograr que nuestros hijos aprendan. Si se estableció que se va a levantar a tal hora, o que va a hacer su cama cuando se levante, y no se le pide que lo haga, entonces sencillamente no lo va a hacer. Si cuando regresa de la escuela deja su chumpa, los cuadernos, todo tirado en el suelo, si no se le dio la instrucción,
no tenemos por qué reclamarles, pero la instrucción tiene que estar. Nunca, nunca, nunca corrijamos algo que no se ha enseñado. Así que los hijos necesitan la obediencia. Y es algo que brota por amor, no es simplemente porque no hay otra opción, es por amor. Los padres deben hacer notar a sus hijos que es porque los aman que establecen normas de vida. ¿Por qué razón? Porque cuando les toque a ellos salir, tienen que ser ejemplo. Tienen que ser lo suficientemente preparados moralmente, espiritualmente y profesionalmente para ser personas responsables que honren a Dios y a su país. Sin la obediencia no se aprende nada. Solo obedeciendo podemos crecer y alcanzar sabiduría. Creo que es importante que nosotros utilicemos estos patrones que estamos hablando como base para establecer una vida familiar. Tal vez ustedes me van a decir a mí, oyendo este programa, ¿cómo no me lo dijeron antes? Bueno, nunca es tarde. Nunca es tarde. Siempre empiece a hacer las cosas correctamente cuando llegamos a Dios. Pero quiero decirles, tengamos mucho cuidado de no descuidar esta situación por una razón. Porque el propósito es que Dios nos dio a sus hijos para que nosotros los eduquemos y los formemos y los instruyamos. Y es importante que nuestros hijos, que son los de Dios, se formen adecuadamente para que siga el principio bíblico de que nuestro Dios es un Dios generacional y que lo mismo que Dios hizo conmigo y me salvó, lo haga con mis hijos y con mis nietos y con mis bisnietos y así sucesivamente. Dios hace familias que honran su nombre. Y yo creo que eso solo se logra cuando nosotros aprendemos a hacer las cosas como Dios manda. Por esta razón estamos hablando de este tema. Tal vez ustedes pensarán, esto es sencillo y de verdad lo es. Pero otra vez volvemos al mismo punto. A veces las cosas sencillas son las que dejamos de hacer y los resultados van a ser resultados terribles. Muchos padres se preguntan por qué mi hijo salió marero o peleonero o asaltante o cualquier cosa. Cuidado. Eso puede ser el resultado de una formación en el hogar con un libertinaje sin normas y sin instrucciones. Dios nos llama a hacer las cosas bien. Si la familia se endereza, la sociedad se endereza. Gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes el plan perfecto para la familia y para el mundo entero. Sabemos que Jesús dio todo por nosotros y sabemos que Él está a cargo de todas las cosas. Y por favor, permite que nosotros contigo seamos obedientes, así como queremos que nuestros hijos sean obedientes a nosotros. Que obedezcamos tus mandatos y que aprendamos a hacer tu voluntad, y entonces el resultado será que así como somos nosotros y así como tú has trabajado y cambiado nuestra vida, vas a cambiar la vida de nuestros hijos y los vas a hacer muy superiores a nosotros. La idea principal es, nuestros hijos deben ser mejores que nosotros. Padre, gracias por eso, te bendecimos y bendecimos a todos los que están viendo este programa. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hasta el próximo programa, mis hermanos.